Sean bienvenidos, jóvenes, a la primera sesión de la materia de Marketing 3, Administración Aplicada 2, Investigación de Mercados. Hoy, lunes 11 de mayo del 2020, estamos comenzando nuestra primera sesión, ya que, como les comenté en la sesión anterior, hoy vamos a hablar sobre las variables cuantitativas, ¿ya? Es muy importante este tema porque resulta que hay muchas dudas de algunas personas de que si hago o no un análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, básicamente hoy vamos a despejar todas esas dudas, pero denme un minuto, por favor, mientras yo alisto el documentito que estoy preparando aquí para ustedes, ¿ya? Es un análisis realmente sencillo, solamente que hay que tomarlo en cuenta en base a la estadística. Quiero que ustedes presten mucha atención a todo lo que vamos a hacer hoy. Todo esto. En realidad ustedes hoy día no van a hacer lo mismo que yo porque no les voy a pasar el archivo todavía porque no está terminado. Me falta todavía la parte gráfica de este análisis. Así que quisiera que por favor en sus cuadernos o dentro de lo que estemos haciendo esta clase, esta explicación, ustedes tomen en cuenta lo que es principalmente la interpretación de cada dato, ¿no? Bueno, realmente, hola Fernanda, ¿cómo estás? La única que activó su cámara, las demás no me activan cámara. Realmente no sé qué vamos a hacer con este tema de activar cámara. Ya hemos dicho... que estoy pelón, le dicen. Gustavo, usted nunca activa su cámara, así que mejor todavía. Estoy pelón. Más churros se ve uno pelón más bien. A mí me gusta pelarme cuando A ver, PLC para la próxima clase. cuando hago apuestas y gano, ahí todavía, digamos, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, muy bien, Carolina, buen día, Eliana, Alejandra. Buen día, Alicia. Muy bien, sí, porque ¿saben qué? Se ve feísimo el video en YouTube cuando ustedes no activan su cámara, estoy solito y pura figura nomás se ven ustedes ahí. En cambio, cuando ustedes activan su cámara, hay interacción, ustedes están hablando conmigo, estamos charlando en este tema de, principalmente esta materia que es un poco teórica, ¿no? Así que, pero en realidad hoy no va a ser nada teoría, va a ser muy práctica porque, como les comentaba, ¿no? Es una de las partes más importantes de la investigación de mercado que son los análisis cuantitativos. Pablito, te interesa mucho este tema porque tú estás haciendo parte de tu investigación cuantitativa. Y ¿sabes qué? Y esto va para todos, ¿no? Resulta que nosotros habíamos clasificado y habíamos diferenciado que la investigación cualitativa, o sea, en realidad en una investigación tenemos dos tipos de análisis, ¿no? Dos tipos de investigación, una cualitativa y una cuantitativa. ¿Cuándo realizamos una investigación cualitativa y cuándo realizamos una investigación cuantitativa? Les mandé dos videos al grupo de WhatsApp el otro día porque me pareció muy interesante la entrevista que le hacían a las licenciadas de una universidad de México que explicaban muy a detalle la diferencia entre las dos investigaciones. Quiero darle la palabra a ver a Pablito. ¿Viste los videos, Pablo? Buen día. Vinieron, no vi. No puedo creer que no lo hayas visto. Dije, véanlo, les puse ahí los videos para que vean. ¿Alguien los vio? ¿Carolina? No puedo creer. Menos 2 puntos a los dos por nada más, por no leer, no mirar esos videos. Eliana. Fernanda.
Pablo, estás muy flaco. No, a Diana ¿Qué? le interesa la flacura de Pablo. ¿Cómo es eso, Diana? Pues le interesa a Pablo. Hábleme Oye, más. es que está muy flaco. Bajé 8 kilos, 9 kilos. Man- man- mandar un delivery, pues. Quería su secreto. ¿Quién vio los videos? A ver, ¿quién vio los videos? Yo les mandé esos videos para que ustedes tengan conocimiento de lo que vamos a hablar hoy día. No puedo creer que no hayan tenido la más mínima intención de mirar esos videos. ¿Por qué no lo han hecho? Tenía que decir obligatorio verlo. No, qué increíble, ¿no? Si no es nada obligatorio, ustedes no funcionan, definitivamente. Dicen, eran semana de examen. No, ¿cómo pues? No tiene nada que ver los exámenes con las tareas, con los videos, los materiales que se les pasan. Ustedes tienen que darse tiempo. Bueno, solamente voy a decir una cosa, en realidad, y espero que lo vean los videos, ¿no? Pero realmente es muy importante que lo analicen, que vean bien a detalle esos videos, porque te explican muy bien la diferencia que hay entre las dos investigaciones. Y resulta que en una investigación de mercado, nosotros habíamos dicho, ¿no? O hacemos una investigación cuantitativa o hacemos una investigación cualitativa, ¿no? En realidad no hacemos las dos, dijimos, ¿no? Pero viéndolo bien a detalle, podemos hacer las dos. Inclusive, estuve en contacto con la licenciada Silvia, que le mando un saludo si ve nuestro video, que justamente compartimos criterios, compartimos opiniones de estos temas de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y efectivamente existe la investigación mixta. Y dentro de la investigación mixta, ustedes generalmente trabajan con la parte cualitativa, que son las entrevistas, que son los grupos focales, que son las observaciones, ¿no? Que son los métodos y técnicas que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Pero resulta que dice la teoría, por eso les mandé los videos para que ustedes lo vean, dice la teoría que la investigación cualitativa, si bien mide comportamientos, mide percepciones, mide aspectos psicológicos, ¿no? Del consumidor o de un grupo objetivo, en este caso de análisis, la investigación cuantitativa determina, en este caso, valores numéricos, determina rangos, determina elementos porcentuales que ayudan a tomar la decisión de la cualitativa. ¿Entienden? Entonces, dentro de mi encuesta, por ejemplo, que yo desarrolle en mi investigación cualitativa, que es la que les enseñé ya hasta ahora, hemos hecho muchos casos de investigaciones cualitativas, y les decía, ¿no? Esta pregunta es cualitativa porque por más que ustedes le hayan puesto números y hayan puesto para que seleccione, sigue siendo cualitativa porque el encuestado, o en este caso la persona a la que ustedes le están haciendo la encuesta, no asigna voluntariamente un valor, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de su investigación de Pablo, que quiere, por ejemplo, cuantificar la demanda, por ejemplo, de su negocio, de un producto o un servicio, tendrá que poner dentro de ese cuestionario, dentro de esa encuesta, una pregunta que diga, por ejemplo, defina usted cuál sería la demanda potencial de este producto. Y dejaría una respuesta abierta donde la persona va a colocar, por ejemplo, 10.000. Otro encuestado va a colocar 5.000. Otro encuestado va a colocar 3.000. Entonces, cada encuestado va poniendo un valor numérico abierto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todas esas encuestas que habíamos determinado, por ejemplo, aplicamos 50 encuestas y tenemos diferentes cantidades de datos, aquí debemos hacer la aplicación de la estadística descriptiva. Y eso ustedes ya lo han llevado, porque resulta que hablaba con una de sus compañeras de clase y les decía, ¿no? Ustedes ya han llevado estadística en el siguiente semestre. Y me dice, estoy llevando junto con Marketing 3 meses. ¿Quiénes están llevando en este momento paralelo a esta materia de estadística? Yo, Lister.
Estadística 2. Estadística 2, pero es la probabilística. La descriptiva ya la llevó, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. La descriptiva La ya la 1. llevó. La 1. La 1 es la descriptiva, la 2 es la probabilística. Entonces, en realidad, no deberían tener ninguno de ustedes ningún problema, por ejemplo, cuando yo le hable del promedio, le hable de los rangos, le hable de la desviación estándar, le hable de los percentiles, centiles, cuartiles. Entonces, todo el de la moda, todas esas variables de la estadística descriptiva, ustedes la vieron ya. Entonces, es importante saber, recordar, volver a estudiar este tema, porque en la interpretación de estos datos cuantitativos utilizamos esta herramienta de la estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, entonces, digamos que hago una investigación cualitativa y luego hago una pregunta cuantitativa, y en el resultado de esta investigación, de esta pregunta, por ejemplo, les va a dar a ustedes un parámetro mucho más abierto de lo que realmente quisieran hacer. ¿Entienden? Entonces, por ahí, digamos, Pablo quiere aplicar una demanda de 100.000 a 100.000 personas, pero los que hemos encuestado dicen que su demanda del producto no debe pasar las 2.000. Entonces, ¿cómo determino eso en base a las respuestas dadas? ¿Será que es correcto eso? ¿Será que se puede analizar? ¿Ok? A ver, veamos si podemos explicar bien este tema con este ejemplo que tengo aquí. Ah, pero antes de entrar acá, me voy a entrar un ratito a mi PowerPoint. Como les dije, lastimosamente este material no se los estoy dando ahorita porque, uno, no ha habido tiempo, y dos, me falta un poquito terminarlo en la parte gráfica, y ya en la siguiente clase vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios, y cada uno con su Excel va a poder trabajar en su computadora, ¿ya? Bien, veamos esta parte de la diapositiva. Por si acaso, si les digo esta es una pregunta clave para el examen, en el examen puede haber un cuestionario, ¿no? Así que tomen en cuenta mucho a eso, por favor, ¿ya? Bien, entonces, vamos con la... Perdón. Entonces, ¿no va a ser totalmente práctico el examen? Puede ser que haya un cuestionario, ¿no? Un cuestionario pequeñito de unas 5 preguntas, 10 ¿Cómo preguntas. pues, dicen? ¿Cómo pues, ingeniero? No sé todavía, Que sea, pero tomen que sea apuntes. solamente chi cuadrada. Ajá. Con este el Listen. análisis cuantitativo va a ser más largo todavía. Dime. Dicen, debería ser así como los prácticos que nos da el parcial. De hecho, ya hemos tomado un examen así, ¿no? Solamente que en el primer parcial, ¿hasta dónde lo tomamos? Eran puras preguntas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Que no hicieron práctico, ¿no? No hicieron práctico. No, No, todo fue teórico. Ahora todo debería fue ser al revés, pues, todo práctico, ya no Sí. teoría. Exacto. Vamos a ver. Ya al final, si quiere teórico y práctico, Bueno. pero esta que sea solo práctico. Claro. Está No, bien. Pablo, no. Está bien, ya, escúchenme. El examen va a ser práctico, el segundo parcial que ya se acerca, estamos a menos de 2 semanas, pero les voy a tomar un control que ese sí va a ser teórico. Va a haber un cuestionario y ahí ustedes en ese control de lectura me van a estudiar para que tengan la nota del segundo control de lectura, porque tienen el primero y falta el segundo y luego el examen del control final, ¿no? Son 3 controles. Ya, listo. ¿Ok? Bien. Sigamos, por favor. Entonces, tenemos el análisis de datos cuantitativos. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Concepto. El análisis de datos cuantitativos consiste en la aplicación de la estadística descriptiva, posible pregunta de control de lectura, para explorar, interpretar y caracterizar una secuencia de datos. ¿Ya? Por si no tengo tiempo, ustedes ya saben que esa puede ser una posible pregunta, porque normalmente les doy los cuestionarios hechos y resueltos con preguntas y respuestas, pero tomen en cuenta este concepto que es importante para el tema de la investigación cuantitativa. Entonces, si yo sé de estadística descriptiva, voy a poder resolver cualquier dato de una pregunta cuantitativa dentro de mi encuesta. Clases de variables.
Normalmente el otro día, cuando clasificamos variables dentro de una pregunta, dentro de un cuestionario, habíamos dicho de que las variables cuantitativas se clasifican ¿en qué? Valeria, ¿en qué se clasifican? ¿De nuevo su pregunta? ¿Continua y discreta? Eso, muy bien. Continuas y discretas, ¿no? Habíamos dicho de que una variable cuantitativa se clasifica en continua y discreta. Una variable cuantitativa discreta, ahí tienen el ejemplo con amarillo, dice que es aquella que asume valores enteros. Una variable cuantitativa continua asume valores decimales, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente mide una pregunta cuantitativa o una variable cuantitativa? Aquí tienen más o menos los parámetros que ustedes pueden hacer dentro de un cuestionario, una pregunta. Por ejemplo, podríamos preguntar el peso, podríamos preguntar la estatura, podríamos preguntar su nivel de ingreso de estas personas, la edad, podríamos preguntar la demanda, como le comentaba a Pablo hace un momento, o podríamos preguntar, por ejemplo, el número de trabajadores, cuando una empresa es bastante grande, ¿no? Y los tipos de variables que se deben analizar dentro de esta investigación, dentro de esta pregunta cuantitativa, se deben clasificar o se deben realizar medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, medidas de posición, el análisis gráfico y luego el análisis para datos agrupados. En este orden, como lo ven acá, es el orden que se debería desarrollar la pregunta de la encuesta de una pregunta cuantitativa. ¿Ya? Entonces, no me pregunten qué es una medida de tendencia central, qué es una medida de variabilidad, porque es medida de posición, porque eso ustedes, como les digo, lo han visto en estadística descriptiva. Y esto está sacado de ahí. Pero de todas maneras, igual más adelante les vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. ¿Qué podemos hacer con las variables cuantitativas? Generalmente en una variable cuantitativa, a diferencia de las cualitativas, podemos promediar valores, sumarlos, restarlos, sacar una desviación estándar que nos ayuden a interpretar los datos y analizarlos y comprenderlos. En este caso, las variables sí se pueden medir. En cambio, en una variable cualitativa no las podemos medir. Simplemente lo que hacemos es procesarlas y interpretarlas en un gráfico con un valor porcentual, nada más. Pero en cambio, en una pregunta cuantitativa podemos calcular esos datos y jugar con estos datos para saber si es que realmente los valores que nos han colocado nuestros encuestados no están muy dispersos, por ejemplo, ¿no? O por ahí de repente tenemos datos sesgados, ¿no? en la respuesta. Entonces, la variable cuantitativa ayuda a definir eso. Y generalmente aquí, ustedes deben fijarse en el grupo objetivo de la investigación. Si yo no tengo definido muy bien ese grupo objetivo, mis datos cuantitativos pueden sufrir una gran variación. Y por lo tanto, no me va a servir de nada poder identificar uno de los objetivos de investigación. ¿Ya? Entonces es importante aquí tener claro cuál es mi público objetivo, cuál es ese nicho de mercado y cuál es los clientes, en este caso usuarios, ¿no? O las personas que queremos que nos den las respuestas para nuestro cumplimiento de nuestro objetivo. En este caso, las variables se pueden medir, como decíamos, y para los cuales utilizamos el análisis de tendencia central, el análisis de variabilidad, el análisis de posición, el análisis de gráfico y el análisis para datos agrupados. Lo mismo que teníamos anterior, pero acá tenemos una diapositiva teórica. Aquí tenemos un cuadro donde generalmente las variables cuantitativas se clasifican, ¿no? Como les decía, en este cuadro pueden ver aquí, por ejemplo, si hablamos de un análisis de tendencias, de medida de tendencia central, ¿qué debemos calcular aquí?
Entonces, si ustedes pensaban, me querían preguntar, ¿qué voy a calcular en un análisis de medida de tendencia central? Ahí tienen la respuesta. Lo que vamos a calcular aquí es una media, una mediana, una moda, una media ponderada. Pregunto, ¿qué es una media? El promedio, ¿no es? Medio entre todas las variables. Una media entre todas las variables. ¿Ya? ¿Qué es una mediana? ¿Cómo es Pamela? Valdivia. ¿Qué es una mediana? La mediana va al cuadrado, creo. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver después si eso es correcto lo que tú me dices. Por ahí la veo a Alejandra. A ver, Alejandra y Ceviche, a ver, ¿qué es una moda, por ejemplo? El número que se repite más. El número que se repite más veces. Muy bien, Alejandra. Lorena Ríos, por ejemplo, ¿qué es la media ponderada? ¿Ven? ¿Vieron cómo los agarro? A ver, por ahí la veo a ver, lo veo a Fabio por ahí. Hola Fabio, a ver, ¿cómo es Fabio? ¿Qué es una media ponderada? Me acuerdo, listo, ¿para qué lo voy a mentir? No se acuerda. Yorgeli, yo sé que se acuerda. Hola Yorgeli, buen día. ¿Qué es una media ponderada? Sigue delicada Yorgeli, por lo visto no me quiere Está contestar. buscando en Google, dice. Bueno, como verán entonces, aquí les he hecho preguntas de estadística, ¿no? Entonces ustedes responderán esto en función a eso. Entonces les encargo, por favor, que le tiren una bichada y analicen y pongan en su cuaderno conceptos de este tipo. Yo no les voy a dictar los conceptos, ¿no? Escriban qué es una mediana, qué es una moda, y ustedes lo saben. Pero para aquellos que no lo saben, por favor investiguen y pongan en su cuaderno ahí todas esas variables para que recuerden. Y si pueden ponerla con su fórmula, como se les enseñó manualmente, mejor todavía, porque lo que vamos a aprender ahora es hacerlo en Excel. En una medida de variabilidad, por ejemplo, lo que analizamos o lo que buscamos acá son el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En una medida de posición, tenemos los cuartiles, percentiles, deciles, y en el análisis gráfico debemos realizar un histograma, un diagrama de Pareto o un box plot. En realidad este último no lo vamos a ver, porque lo que más me interesa a mí acá es estos dos. El último no es que no lo quiera enseñar, sino que este box plot es una herramienta del Excel nueva que ha aparecido en el año, ya son los que tienen el Excel 2016, viene con esa herramienta que es un gráfico de estadístico descriptivo donde los datos los puede calcular directamente el Excel con esa herramienta. Entonces, para los que tienen, por ejemplo, Excel 2016, tranquilamente pueden tener ya, revisar ese sistema de análisis. Yo no lo tengo, por eso no lo puedo explicar, pero no es nada del otro mundo, simplemente es graficarlo e interpretarlo en función a ese análisis. Y dentro de los datos agrupados, que estos datos agrupados es ya cuando tenemos otro tipo de preguntas, ¿no?, cuantitativas. Aquí solamente aplicamos el análisis de medidas de tendencia central, analizamos la variabilidad y analizamos la posición. En esto solamente se hacen 3 análisis, nada más, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es a desarrollar toda esta parte de acá. No creo que nos dé el tiempo hoy día, pero lo más que podamos vamos a intentar explicarlo. Ejemplo, dice. A un ingeniero se le ha encomendado realizar un análisis de las estaturas de un grupo de personas para facilitar la toma de decisiones respecto a la altura de las puertas. Dice. Desarrolla su análisis aplicando la herramienta Excel. Entonces, el ingeniero, ¿qué tiene que hacer? El ingeniero tiene que agarrar,
buscar su grupo objetivo, dependiendo de la cantidad de personas que tenga en el negocio, y agarrará una muestra, por ejemplo, de 50 personas, ¿sí? Y a estas 50 personas se les hará la pregunta de su altura, porque si queremos construir, ¿no es cierto?, la altura de una de las puertas del negocio, entonces a ellos le vamos a preguntar qué medida de altura tienen. Aquí en el Excel, ya en la tabulación de las encuestas, se han desarrollado, para no hacerlo muy grande, 21 encuestas, ¿no? Si ustedes se fijan acá, tenemos 21 encuestas y cada uno de ellos han dado su estatura. Si ustedes se fijan, la estatura de cada una de estas personas, en promedio, está bordeando los 1,70 y pico. Pero aquí hay un dato con rojo, que es en este caso, un dato atípico o un dato muy inusual dentro de lo que son las estaturas. Por ejemplo, miren, una persona que mide 2,10 metros en este análisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros acá, por esta persona, podríamos estar cometiendo errores en el cálculo, en este caso, de la altura de la puerta. ¿Por qué? Porque es un dato único, digamos. No es como que sea un promedio entre los demás. Correcto, porque si yo sumo todos estos datos me van a arrojar un promedio que generalmente se va a distanciar del promedio global de los demás, porque todos los demás tienen el mismo promedio, o sea, o los mismos valores, digamos así, ¿no? Pero en realidad este valor de acá hará que posiblemente se convierta en un error para mi investigación, ¿no? Entonces fíjense que acá dice, no, este dato nos puede dar un valor atípico y nos puede arrojar varios errores dentro de la investigación. Pablito, ¿por qué dice que te está asustando esto? ¿Acaso no aprendiste estadística descriptiva bien? Pablo. ¿Se fue Pablo? Bueno, debe estar trabajando, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, en todos estos datos tabulados, aquí al lado he colocado ya la planilla de datos que vamos a necesitar. Por si acaso, aquí voy a explicar el proceso largo, ¿ya? Este es un proceso largo de análisis por variables, por medidas, ¿ya? De análisis. En cambio, para la siguiente clase vamos a intentar resumir todos estos datos, porque hay opciones en el Excel, como también en el SPSS, donde todos estos datos automáticamente salen, ¿no? Pero hay que intentar interpretarlos y entenderlos. Por eso, Pablo, no te desanimes, porque lo que yo estoy haciendo ahorita prácticamente hoy es una clase de estadística. Y voy a intentar hacerlo lo más pausado posible para que ustedes vean cómo se hace, ¿ya? Aquí tengo mi ayuda memoria, donde ustedes fíjense que todos estos datos aquí ya están resueltos. Entonces, vamos con la primera parte. Lo primero que vamos a hacer es analizar las medidas de tendencia central. Y dentro de las medidas de tendencia central, lo primero que vamos a calcular es el promedio, la mediana y la moda. Entonces, dentro del promedio no hay problema, ¿no es cierto? El promedio ya sabemos muy bien que es, ¿qué cosa? La sumatoria de todos nuestros datos y dividirlos entre la cantidad total de los encuestados, ¿correcto? ¿Me cachan o no me cachan? Y dicen que Bien. Entonces, si yo lo hiciera en el Excel de la fórmula más larga, yo acá pondría, por ejemplo, suma, abro paréntesis, trazo todo esto de aquí, llego hasta acá, cierro paréntesis y lo divido entre, en este caso, 21, si es que lo hago lo más artesanal posible, ¿no? Pero el Excel me da la opción acá de hacerlo con fórmulas y la fórmula para esto se llama promedio. Ahí está el promedio. Le ponemos dos clics acá y me pide que seleccione el rango de todo el promedio que está acá.
Entonces seleccionamos desde la pregunta número 1 hasta, desde la respuesta número 1 hasta la respuesta número 21. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces, bajo este parámetro hemos sacado un promedio de, en este caso me está dando 177,66. He cambiado algún dato por acá. Ah, ya, lo que pasa es que aquí no está el dato 210, aquí ya lo quité, ahí está. Fíjense que mi promedio me da 177,67. ¿Quieren que les pase el archivo para que ustedes trabajen y puedan acompañarme para que no estén solamente mirando la pantalla? Para que hagamos juntos el ejercicio, ¿les parece? Creo que así aprenden mejor, ¿no es cierto? Está bien, dice. Ya, lo vamos a grabar esto un ratito. Vamos a cerrarlo. Voy a venir al... Un ratito, por favor, que se los pase entonces y a ver, y así cada uno de nosotros vamos a trabajar. Así no solamente están mirando. A ustedes les gusta trabajar conmigo, ¿no ves? Creo que nunca, ni una clase han estado mucho mirándome, ¿no? Siempre han estado trabajando, ¿no? Por eso les gusta mi clase, me decían por ahí algunas personas, o no. ¿Les gusta o no les gusta mi clase, chicos? Se ríe Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bien, dicen, está un poco resfriada, pero ya mejor. Ay, cuidado que sea el... Y ya No, sabes. ni diga, es el cambio de clima nomás. Tienen que cuidarse, chicos, cuídense. Porque... ¿Sí le dicen? ¿Perdón? Ah, no, pensé que dijo Yaña. Me escuché lejísimo, no sé qué dijo. ¿Cómo ya volvió Yorgelio o no? Dicen, ¿me escucha? Lejísimo le escucho. Echada, seguro. Dice un ingeniero una preguntita. Ya. Dime, Pablo. Esta investigación cualitativa, yo los datos incluso los puedo sacar de mi historial de ventas o tiene que ser netamente encuesta. Tiene que ser encuesta. Tiene que ser encuesta porque normalmente es un dato externo, ¿no? Es un dato que te da, digamos, la investigación, ¿no? Ahora, si lo haces interno, en función, ya en este caso, a tu historial, como tú dices, son fuentes secundarias, ¿no? No forman parte dentro de la investigación, en este caso, actualizada, ¿no? No te olvides que lo que hace la investigación, en este caso el mercado, es proyectar un escenario. Entonces, lo que te puede servir con esos datos que tú tienes, por ejemplo, es tener una base de lo que más o menos tiene ahorita actualmente la empresa, pero cuando hagas tus encuestas, tú puedes tener un escenario alternativo de tus posibles clientes a los cuales le estás preguntando y sacar, ¿no?, valores, como te decía, cuantitativos que te permitan determinar si la demanda que tú quieres determinar, en este caso, vale la redundancia, es la misma a la que tú llegaste con tus datos históricos, ¿no? Entonces es cuestión de poner dos escenarios en este caso, ¿no? Pero no, como te digo, ahorita lo estás viendo largo este ejercicio porque lo voy a explicar paso a paso, pero en realidad más adelante voy a poner casos donde con tratar de 3 clics directamente te salga todo eso, pero sepas interpretar todo lo que te estoy enseñando, ¿ya? Tengo 3 minutos nada más para cerrar esta sesión. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que comenzamos con la segunda sesión desde cero, pero básicamente me interesa un poco responder algunas dudas que ustedes tengan. Yo creo que en estos 3 minutos lo dedicaré a aquellos que están con esa duda de sus preguntas en su cuestionario cuantitativo, ¿no? Y quiero aclarar algo acá por si acaso. En su tesis de grado, por ejemplo,
cuando ustedes desarrollen su modelo de investigación, la van a hacer mixta. Sí o sí la van a hacer mixta. La tienen que hacer cualitativa y cuantitativa. Porque dentro de la investigación cualitativa, ustedes van a encontrar percepciones, van a encontrar valores porcentuales de las preguntas cerradas que han hecho a ese grupo objetivo. Pero en realidad la investigación cuantitativa les va a ayudar a ustedes a proyectar, por ejemplo, el negocio, proyectar una demanda, proyectar una oferta, proyectar el precio, proyectar ¿qué decíamos ahí en los ejemplos que les mostré? Por ejemplo, la cantidad de trabajadores que quisiéramos nosotros agrandarle el negocio. Entonces, para eso más que todo es este tema del análisis cuantitativo, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta cuantitativa en su encuesta? Tuve el otro día 2 horas con Fernando, por ejemplo. A ver, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Tuvimos una larga reunión, ¿no? En tu trabajo, ¿no? ¿De qué es tu trabajo? Buen día, Licen. Es sobre la naranja mecánica, sobre el tema de patos. Coméntanos un poquito así rapidito, tenemos 1 minuto y medio, en 30 segundos, a ver de qué es el negocio. Ya, este es un nuevo deporte que su función son 3 canchas, en las cuales es un deporte son 3 deportes fusionados, donde tienen las reglas del tenis, y con los puntajes del tenis, y se juega con los pies, ¿no? Y con una pelota. Mira, en ese caso te cae fantástico este análisis cuantitativo porque podrías hacer preguntas a tus encuestados, por ejemplo, de la cantidad de veces que irían a tus canchas. Podrías poner una pregunta ahí abierta indicando a tus encuestados cuántas veces le gustaría ir a utilizar nuestras canchas diariamente. Algunos te van a contestar 3, otros te van a contestar 4, otros te van a contestar 5, no sé, te van a dar un montón de números, pero la cuestión es que todos esos números luego lo vas a analizar para ver el promedio o el tiempo que va a necesitar por cada cliente. ¿Entiendes? O sea, diariamente le tendría que decir o a la semana, Licen. Como tú quieras, pero el tiempo, si es una semana, un mes, no importa, pero la cuestión es que la persona te responda un valor, que ese valor luego tú lo analices y sepas en promedio, sepas en moda, sepas en desviación estándar si realmente esos datos son o no reales para tu negocio. Bien, listos. Menos 1 minuto. Nos vamos y ya volvemos. Les mando enseguida la segunda sesión. Bye, bye.